Bueno, como pongo aquí, ¿por qué decidí hacer este cortometraje? Pues este cortometraje nació de hecho, ¿vale? De este plano que vemos aquí. Esto fue en 2019, octubre de 2019, ya pasaron, ahora se ha cumplido 3 años de esto. Hubo una mesa informativa en Trebujena. Yo me he criado prácticamente en la Algaida, aquí en esta zona de aquí, pegado al final de la Algaida. Entonces, mi sitio de juego siempre ha sido tanto el Pinar como la Marisma. Siempre me he criado en esa zona. Para mí tiene algo especial, ¿vale? La Marisma de Trebujena, la Marisma del estuario de Guadalquivir es un paisaje atípico, un paisaje diferente al que estamos acostumbrados o nos gusta más por moda o por lo que sea, como las grandes montañas y otros paisajes, pero sin embargo tienen un atractivo especial, por lo menos para mí. Y bueno, en esta mesa informativa se venía a explicar esto, ¿no? Lo que vemos aquí en este plano. Si reconocéis bien, sería esto el Guadalquivir, ¿vale? En esta línea roja, yo tengo, el curso tengo yo lo tengo para robar panderetas, pero bueno. Dentro de esta línea roja vemos todo lo que es el municipio de Trebujena. Pues bien, vemos el término municipal de Trebujena, vemos el propio pueblo de Trebujena, ¿vale? Que está aquí. Y en azul, lo que estamos viendo en celeste es lo que es Marisma de Trebujena, ¿vale? Lo que está a cota cero prácticamente al nivel del mar y es todo zona inundable. Son, bueno, aquí pone 3.300, pero aquí hay un trozo de marisma también que completaría unas 4.000 hectáreas cerca, 3.900 y pico. Y en esta mesa informativa se hablaba de un macroproyecto que se estaba gestionando para construir justamente en el corazón de la marisma de Trebujena, ¿vale? Tipo campo de golf, con lo que estamos acostumbrados a ver en estos casos, ¿no? Que casi siempre es un poco desastre y bueno, y no llega nunca a buen puerto. Con lo que conlleva eso en un medio natural como es la marisma, ¿no? De infraestructura, carretera, saneamiento y bueno, distintas y muchas barbaridades. Además del tamaño que tiene, fijaros que son 232 hectáreas. Son 2 veces y media el tamaño del pueblo de Trebujena. Es una barbaridad. Bueno, me surge la idea a raíz de todo esto, que claro, en esa sala vi como que la gente del propio pueblo, que vino mucha gente del pueblo, tenía mucho desconocimiento sobre lo que es la marisma. Todo el mundo decía que aquello no valía para nada, que aquello es un desierto, que aquello es un erial, y bueno, había todo tipo de opiniones, ¿no? Pero lo que yo sí vi era que había mucho desconocimiento en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a que aquello era un erial para todo el mundo. Y no es así, ahora lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Yo ya habíamos terminado la película de El Cerro de las Motillas y sus cuevas, había empezado otro proyecto, total. Decidí entonces poner mi granito de arena con el mundo audiovisual. Y pensé en hacer una película, un largometraje, exponiendo un poco la naturaleza de la marisma para mover un poco la conciencia, sobre todo de la gente del pueblo. Pero claro, un largometraje tiene un trabajo enorme. Digo, bueno, pues hago un cortometraje, que en principio iba a ser de 5 minutos, al final terminó por 23, pero vamos, un cortometraje sí es algo más llevadero. De todas maneras, los 23 minutos que vamos a ver son 7 meses de trabajo intensivo, pero día sí y día también. Son 7 meses de trabajo, usando muchísimas horas, ¿vale? Pues como iba contando, decidí hacer cortometraje. Y para empezar a hacer cortometraje, pues bueno, primero empecé a documentarme sobre la marisma, estudios sobre historia, sobre antropología, estudios de naturaleza. Empecé a recopilar toda la información que englobaba lo que era la marisma de Trebujena. En estudios de historia, antropología y demás sí se encontraba algunas cosas, pero me llamó la atención que en estudios de naturaleza, siendo un espacio tan cercano a uno de los mayores parques, los más importantes de toda Europa, como es el Parque Nacional de Doñana, que está a tiro de piedra al otro lado del río, y además uno de los parques más investigados y más estudiados de Europa y del mundo,
aquí no existía ningún estudio de naturaleza. No, vamos, no existía ni existe. Ahora mismo sí hay un proyecto que es de la sociedad, que ahora os cuento. Pero no hay ningún estudio de naturaleza. Esto me llamó la atención. Digo, es raro, ¿no? Si está el Parque Nacional tan cerca y aquí nadie se ha fijado. Bueno, empecé a buscar entrevistas, ¿no? Para mí es muy importante la cultura humana, ¿no? La historia viva, ¿no? Los últimos riacheros, los últimos ganaderos. Había mujeres que estaban muy vinculadas también al río, porque cogían camarón, lo vendían aquí muchas veces en la plaza de Jerez, ¿vale? Y a organizar territorio, la organización del territorio. Esto lo hacía yo mucho en Copiapó porque incluso la gente de Trebujena tenía mucho desconocimiento en el estado, bueno, el, la, la, ubicación, ¿no? La distribución de la marisma de Trebujena. No se sabía si había caminos públicos, si eran caminos privados, fincas privadas, fincas públicas, si había terreno de costa, si había, bueno, un desconocimiento total. Yo para grabar tenía que saber dónde tengo que entrar, ¿no? No me voy a meter a lo loco en cualquier finca, porque no me parece el dueño con la escopeta y tengo que salir de allí tiroteado. Pero... Entonces a mí me gusta hacer las cosas en condiciones y esto es lo primero que empecé a trabajar. Esto lo trabajo yo a través de los SIG, son sistemas de información geográfica, que son bases de datos geográficas que son una herramienta muy potente, ¿vale? Hoy en día esto funciona y sirve para un montón de campos como arqueología, arquitectura, bueno, son, agronomía, bueno, un montón de campos, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Lo que digo es que es un terreno muy desconocido, propiedades públicas y privadas. Bueno, el caso es que había mucho desconocimiento. Todo esto es lo que se puede gestionar con los SIS, con los sistemas de información geográfica, con esta base de datos. De eso, en 3 años que llevo ya casi trabajando con el proyecto, que esto va todavía casi empezando, esto es un proyecto a muy largo plazo, bueno, pues tenemos una base de datos con más de 300 capas de información diferentes, de altimetría, de datos de puntos georreferenciados, de toda la fauna y la flora que se está muestreando, mapas históricos, ahí tenemos unos 150 mapas, una barbaridad, vamos, y está todo volcado dentro de este sitio, ¿vale? Y empecé a encontrarme cositas, ¿vale? Una vez que iba poniendo en orden este mapa de la marisma de Trebujena, empecé a encontrar detalles que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, este mapa que vemos aquí, ¿vale? Vemos San Lucas, la desembocadura, Río Guadalquivir, y vemos la ubicación de Trebujena, ¿vale? La carretera esta del río, digamos la carretera del Práctico, bordea por aquí por el río y luego sale por esta cara de aquí, ¿vale? Del Pinar de Largaña. Es una carretera que está en muy mal estado, pero es el único acceso, digamos, bueno, o desde Trebujena, que hay una bajada, o desde San Lucas, que es esta carretera, la carretera del Práctico. Voy a intentar no alargar esto mucho para no aburriros y, y bueno, explicarlo lo más claro posible, ¿vale? Tal como decía, vemos otra vez el municipio de Trebujena, ¿vale? En amarillo, marisma de Trebujena, y vemos aquí una mancha azul. ¿Esto qué es? Esto es Parque Natural de Doñana, la parte que está dentro de la provincia de Cádiz. Vemos aquí en el norte Parque Natural de Doñana, ¿vale? La parte que está dentro de la provincia de Sevilla. Y en verde, ¿qué vemos? Pues el Parque Nacional de Doñana, uno de los parques, como he dicho antes, más importantes de Europa y del mundo. Uno de los humedales más potentes que hay. Bueno, pues estas 3 zonas tienen todas las figuras de protección que existen. Zona CEPA, que es zona especial de protección de aves, zona CEC, que es zona especial de conservación, LI, hábitat de interés comunitario, Ramsar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las figuras que existen en la Red Natura 2000 la tienen todas estas zonas. Sin embargo, esto no tiene ninguna figura de protección. Ninguna. No es ni parque natural, ni CEPA, ni C, nada. Pero es más, hay otro mapa que llama más incluso la atención. Fijaros en este, cómo, ¿vale? Aquí se amplía, ¿vale? Vemos en amarillo hay algo, y es todo el municipio de San Lucas de Barrameda, incluso el casco urbano de San Lucas está dentro de esta protección. ¿Esto qué es?
Esto es reserva de la biosfera. Y fijaros la incongruencia tan grande que existe aquí con respecto a esto. La marisma de Trebujena está afuera, es una isla. Y fijaros todo lo que es reserva de la... Se ve bien, ¿no? Desde allí. Vale. Está afuera, prácticamente está incrustado dentro. Me empecé también a dar cuenta de que la marisma de Trebujena es un rincón privilegiado, ¿no? Y no un erial, un desierto, como siempre se ha dicho. Por muchas cosas, por su paisaje. Por ejemplo, Steven Spielberg, te acordaréis que rodó uno de las mayores superproducciones de Hollywood en los años 80, que fue El Imperio del Sol, con más de 1500 extras. Aquello fue un boom, y el 50% de la película lo rodó en la marisma de Trebujena. Se dice que fue un spot publicitario, un documental, en el que se fijó Steven Spielberg, en el que había un anuncio de aceites de oliva y vio paisajes que eran de Trebujena. Y a raíz de ahí se enamoró, digamos, de ese paisaje. Y él decidió hacer la película del Imperio del Sol en la marisma de Trebujena. Pongo aquí también que es el último rincón semisalvaje del Bajo Guadalquivir, que ahora lo voy a explicar también y vais a entender por qué. Por la bifauna, porque es un punto de migración y de hibernada increíble, es un punto, es muy estratégico de aves migratorias, y bueno, y por su biodiversidad en general. Aún así me gusta también explicar un poco el origen, la transformación y el estado actual en que se encuentra la marisma de Trebujena, para situaros mejor, si se puede, en todo esto, ¿no? Y bueno, aquí siempre pongo un poco dónde empieza todo, en el Big Bang, ¿no? Pero no nos vamos muy tan lejos. Si nos vamos, sí me gusta irme a esta época, al Mioceno, porque es cuando empieza a formarse la cuenca del Guadalquivir, ¿vale? Hace unos 13 millones de años, si nos acercamos, que se ve pixelado, ya empezamos a ver la formación de la propia cuenca del Guadalquivir, ¿vale? Aquí incluso el estrecho estaría cerrado y empieza a formarse lo que sería la marisma de Trebujena hoy en día y el estuario, ¿no? Completo. Y damos un salto bastante grande en el tiempo hasta que escuchamos hablar del Golfo Tartésico, ¿vale? Cuando se forma un golfo marino. ¿Cuándo se produce esto? Pues esto se produce hace unos 6.000 años. Fijaros que hemos dado un salto enorme desde hace 13 millones de años a hace 6.000 años. ¿Por qué se produce, bueno, por qué se forma el Golfo Marino? Pues se produce principalmente porque en el último pico glacial, hace 22 o 20.000 años, desde que se empezó a derretir los casquetes polares, empezó a subir el nivel del mar, desde menos 140 metros del nivel que está ahora hasta el nivel que está ahora, prácticamente. Pero este nivel se estabilizó, tal como vemos aquí, horizontalmente hace unos 6.000 años. Por eso se dice que se establece con esta configuración, tal como lo vemos representado aquí, hace unos 6.000 años aproximadamente. ¿Vale? Era un golfo abierto al mar totalmente. La fauna y la flora totalmente de origen marino y de agua salobre, al 100%. Esto, por ejemplo, es una representación con el programa de Sistema de Información Geográfica que os comentaba antes, y es una reconstrucción de cómo sería este golfo hace unos 6.000 años. ¿Dónde estará la marisma de Trebujena en aquel entonces? Pues ahí, ¿la veis? Estaba en mitad del agua, ¿vale? Estaba justamente en mitad del agua. Vale, damos otro salto, y es cuando se produce un cambio, una transformación de golfo marino a llanura aluvial. Aquí pongo que hace unos 3.200 años que ocurrió esto, y ahora os lo explico el porqué. Bueno, esto es un mapa de Juan Gabalaga Borde, que ya él determinó más o menos cómo era también este golfo. Bueno, hay dos situaciones principales, ¿no?, que provocan este cambio. La primera, en la que siempre ha estado ahí, es la propia sedimentación del río, ¿vale?, que trae materiales de origen marino, del propio mar, digamos,
desde el nacimiento, el arrastre de materiales que también trae desde el nacimiento, y el eólico, ¿no? Los materiales eólicos. Pero hay un segundo evento que ha sido estudiado a través de un compañero que está colaborando, un compañero, es el profesor de la Universidad de Huelva, jefe de Departamento de Ciencias Naturales, Antonio Rodríguez Ramírez, ¿vale? Y este hombre hizo un estudio en todo el estuario a base de una serie de sondeos y de catas geológicas en el que se determinaron 3 eventos de olas extremas, como llama él, que son tsunamis, ¿vale? Y el que más radicalmente pudo producir este cambio. Si no, posiblemente, si estos 3 eventos, estas 3 tsunamis no se hubieran producido, posiblemente estaríamos en otro estado, ¿no? En la marisma. A lo mejor todavía estaba más inundada o estaría de otra forma. Pero estos 3 eventos provocaron que el cambio de golfo marino a llanura aluvial fuera más drástico, fuera más rápido. Hoy en día, lo que es la sedimentación en los arrastres del río, la podemos ver en las imágenes desde el móvil, ¿no? Con el Google Earth, cómo se ve el abanico de sedimentos, ¿vale? Hoy lo que pasa es que más que sedimento es mierda, porque lo que va al río es más mierda que sedimento. Y bueno, esta es la representación del compañero de Antonio Rodríguez Ramírez del estudio que presentó, ¿no? En un principio, rápidamente, para no alargar mucho, en un principio era un golfo abierto, totalmente abierto al mar, ¿vale? Y se produce un primer evento hace unos 4.000 años, en el que se empiezan a modificar las barreras naturales, digamos, los diques naturales que había sobre todo en esta zona de Doñana. ¿Vale? Se empiezan a formar diques internos, barreras subacuáticas, que empiezan a modificar tránsito de este golfo. Ya el agua no entraba y salía igual que en un principio. Él determina que ahí se produce otro evento hace 3.550 años, y se modifica, empiezan a formarse en las barreras, las flechas litorales, tanto en la parte de Huelva como en Cádiz, y se consolidan los diques internos, ¿no? de este golfo. Y el último, y el más determinante para que se produzca este cambio, hace unos 3.150 años, en el que ya sí que se modifica totalmente el tránsito, ¿no? de las aguas de este golfo, ¿no? Incluso aparece ya lo que es la isla, aunque esto estaría unido a San Lucas por aquí, por la flecha litoral, de la Algaida, la zona de los Llanos, Bonanza y demás, hasta comunicarse con San Lucas, ¿vale? Y se conformaría lo que conocemos en época romana, por ejemplo, como el lago Ligustino, ¿no? Un lago, una especie de lago enorme, cruzado. Esto habría muchos más cauces, paleocauces, que todavía existen en la microtopografía, pero bueno, estaría todo cruzado por agua, ¿no? Tendríamos aquí la marisma de Trebujena, y bueno, esta representación también está hecho con el SIG, con los sistemas de información geográfica. Hasta ahora hemos visto los procesos naturales, pero llega el hombre, llega la revolución industrial sobre todo, y llega el descubrimiento de América, en el que hay una batalla contra el Guadalquivir, porque además necesitaban todo lo que entraba desde América, como sabemos, llegaba a Sevilla. Entonces había una batalla por con el Guadalquivir. En un río tan meandriforme, bueno, aquí explico que hay varios procesos antrópicos que modifican lo que es el río y la marisma. Hay muchos más, que aquí pongo los principales, que serían las cortas, las presas y la desecación. Bueno, estaría dragado, los vertidos, total, hay muchos más. Pero bueno, nos vamos a concentrar en esos 3 para no alargarnos. Las cortas, pues desde la primera, en 1795, que era la corta merlina. ¿Sabéis qué son las cortas? Bueno, como estaba explicando, en una batalla por dominar Guadalquivir, por hacerlo lo más fácil posible en aquella época, con la tecnología que tenían, era un calvario subir por un río que además era muy meandriforme hasta Sevilla. Había muchos naufragios, era muy difícil, muy farragoso llegar a Sevilla por un río tan... Entonces empezaron a hacerle cortas. Cortas es hacerle atajos al río, como vemos aquí, por ejemplo. En un origen tenía esta curva, pero imaginaros que
digamos, lo costoso que sería dar la vuelta esta por el Guadalquivir, ¿no? Cuando haciendo una recta nos quitamos todo esto. Claro, eliminamos, eso eran 16 kilómetros, por ejemplo, aquí, y con 6 kilómetros nos hemos ahorrado por 10 kilómetros, pero eran 16 kilómetros de biodiversidad. Ahí había peces, había plantas, y no solo eso, sino los alrededores, ¿no? Los alrededores había todo un ecosistema. Pues bueno, se han hecho cortas desde, como he dicho, ¿no? La corta Merlina en 1795 hasta prácticamente la Expo 92 se estuvieron haciendo cortas y obras en el Guadalquivir. Hasta que se hizo prácticamente una autopista. Fijaros que ahora es una recta. En un principio eran 124 kilómetros y hoy en día lo que tienen son 80 kilómetros. El ha extirpado casi 50 kilómetros de biodiversidad. Son muchos kilómetros. Aparte que el Guadalquivir en un origen no era solamente un brazo principal, eran 3 brazos principales. Ya solamente circula agua por uno de los brazos, que son muchos más kilómetros. Antes estaba el brazo de la torre, noroeste, y el brazo del este. Hoy en día esos 2 brazos, que son estos que se ven aquí, ¿vale? Y este que va por aquí, esos brazos ya no circula el agua. Llegamos a las presas y nos encontramos con 11 presas en el cauce principal, 11 presas. Pero es que en toda la cuenca del Guadalquivir hay 60 presas. Son 60 presas en un solo río, una barbaridad. ¿Vale? Aquí están inventariadas las 11 presas del cauce principal, no están todas, pero están las 11 presas, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, la primera, ¿no? Precisamente es la que a pocos kilómetros Sevilla arriba, a 14 kilómetros, está la de Alcalá del Río, que es esta, ¿no? Y bueno, imaginaros lo que supone para la biodiversidad esto, ¿no? Esta barrera, ¿no? Cómo cruza un pez, un crustáceo, lo que sea, ¿no? Cualquier invertebrado, cómo cruza esta barrera. En aquel entonces, cuando se construyó, en 1931, se le hizo una escala para peces que se llama, que es como una rampa por donde viene agua, y vale para que algunos peces puedan serpenteando, ayudarse y poder pasar aguas abajo hacia aguas arriba del Guadalquivir. Porque muchos de los ciclos de la vida de muchos peces y muchos invertebrados y demás, necesita cruzar aguas arriba o aguas abajo del Guadalquivir. A lo mejor hace la puesta de huevo en el nacimiento o al revés o viceversa y se reproduce abajo y necesitan eh, transitar, ¿no? Por el Guadalquivir. Y sin embargo, en este caso, la escala que hicieron la hicieron mal. La hicieron súper empinada, estrecha, era una barbaridad. Esto modificó sobre todo, a pesar de muchas otras especies, principalmente aquí pongo el esturión y la anguila, no tan conocido en el Guadalquivir, además de otras especies, ¿no? El esturión fue un pez bastante importante en el Guadalquivir, de conocimiento desde época romana, que ya se explotaba en el Guadalquivir, pero con esto, sobre todo con esto, ¿no? Con las presas y demás, pues, cometimos el error de exterminarlo, se extinguió. ¿Eh? Bueno, aquí no se ve porque está el filo cortado, pero lo estuvo explotando la Casa Ibarra, que es de Ibarra en Sevilla, estuvo explotando desde el 32 hasta el 63 el esturión y cerró en 1970 porque prácticamente ya había desaparecido. Fueron las 2 causas principales de la extinción. Fue principalmente la presa, porque además el esturión es un pez que necesita desovar en aguas intermedias del Guadalquivir, donde hay grava, no en el bajo Guadalquivir, que lo que hay son limos y arcillas, y necesita grava donde las puestas de huevo, digamos, agarran, donde tienen las condiciones perfectas para que esa puesta de huevo fecunde y salgan adelante. ¿Qué ocurrió? Que cuando se hizo la presa de Alcalá, el esturión, que es un pez enorme, no podía cruzar. Y además, como se estaba persiguiendo por la pesca, se terminó extinguiendo. Con la anguila ocurre lo mismo. Con la anguila, la puesta
en funcionamiento de esta presa también ha modificado mucho el tránsito de la anguila. Y bueno, ahí está que hay ahora mismo una moratoria que se ha vuelto a reactivar otros 10 años, porque es que sigue sin haber anguila apenas, ¿vale? Hay furtivos y no paran de atosigar. Hoy en día las presas modernas tienen un sistema de escala como este, que sí ayudan más un poco a que los peces, ¿no? Como las truzas, salmones, lo tienen más fácil. Pero fijaros la diferencia de una presa con otra, vamos, no tiene que ver. Incluso este tipo de escala para el esturión, que es un pez enorme, que llega a pesar más de 100 kilos, es imposible. ¿Vale? El esturión necesita un río abierto, ¿vale? Con aguas lentas, no le gustan las aguas rápidas, y, y en el Guadalquivir perdió su hábitat prácticamente. Vale, estas son las dos causas principales que atacan al Guadalquivir, ¿no? Las cortas, las presas, ¿vale? Hay muchas más, pero bueno, las más drásticas serían estas. Y ahora hablo de la marisma. ¿Qué es lo que modificó la marisma? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el estuario completo del Guadalquivir? Bueno, pues salió en 1918 la ley Cambó. ¿Se escucha bien? ¿Se sigue escuchando bien? Digo, a lo mejor me vengo abajo sin darme cuenta y no. 1918 salió la ley Cambó, que era una ley de saneamiento, saneamiento, de secación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos, con la excusa en aquel entonces que era por higiene y salud pública, ¿vale? Se entendían que los humedales eran focos de infección, que eran zonas de infecciones. Hoy en día es al contrario. Hoy en día se ha demostrado que los humedales, las zonas de marisma y humedales, son los ecosistemas más importantes del planeta, más que los bosques, más que las montañas, porque es donde más biodiversidad explota, más diferencia de especies se produce, es en los humedales. Aparte, son reguladores de temperatura, ¿vale? Filtradores de agua, de ríos y de masas de aguas diferentes. Aportan un montón de beneficios. Son ecosistemas súper importantes. Bueno, pues en aquella época, a raíz de esta ley, que fue una excusa para luego convertir todo el estuario del Guadalquivir, que en un origen tenía 300.000 hectáreas, 300.000 hectáreas, convertirla luego en zona regable. Se han ocupado con zonas regables no, el 90%, queda un 10% sin cultivar del estuario. ¿Vale? El 90% se ha ocupado por agricultura y además intensiva y bastante tóxica, porque se utilizan muchos fitosanitarios y pesticidas. Se hizo varias obras para desecación de la marisma, se hicieron varias obras. Se hizo el canal de los presos, se hizo la construcción del dique, se hizo 2 diques, sobre todo en la zona de baja del Guadalquivir, que eran para que el Guadalquivir, cuando viniera invernadas grandes o riadas grandes, el agua no entrara en la marisma, o cuando hubiera, por ejemplo, mareas grandes, ¿no? Un botamento que se llama. Cuando había botamento, mareas grandes, el agua del río desbordaba y ese agua entraba en la marisma también. Se hizo el muro de la FAO, Doñana se hizo una modificación hidrológica completa, incluso tuvimos en el 98 el desastre de Alnarcoya, ¿os acordáis? Incluso el Guadiamar y el brazo de la torre, se le hizo otro dique, incluso con lo que más difícil era que entrara agua en la marisma. Bueno, aquí vengo a decir lo mismo que dije antes, ¿no? Que la marisma tenía 300.000 hectáreas y hoy en día lo que queda es nada. Esto fue lo que más afectó a la marisma en sí, ¿vale? Y ahora os pongo un clip. Eh, me deja, no me deja. Vale, vale. Este es un clip, son 15 segundos, vamos. Pero es para que os hagáis una idea, vamos a ver una imagen aérea desde el corazón
del estuario del Guadalquivir, ¿vale? Nos vamos a ir alejando y vamos a ver la dimensión a la que ha llegado, digamos, la zona regable. Estamos en el centro del estuario. Y vemos ahí unos coches aparcados y unas naves, ¿vale? Nos vamos alejando, ya los coches no se aprecian. Imaginaros el tamaño que tienen estas parcelas, que son enormes, pero enormes. Ya no vemos ni las naves ni los coches, y seguimos alejándonos, vemos el Guadalquivir y seguimos alejándonos. Y vemos toda la zona de arrozales, y la zona de algodón, y tomate, de Lebrija, los palacios, las cabezas, ¿vale? Y seguimos alejándonos y seguimos viendo zonas de cultivo. Hemos ocupado todo el estuario entero, prácticamente. El 90% del antiguo estuario. Veamos entonces rápidamente qué pasó en el margen derecho. No me voy a alargar mucho aquí, ¿no? ¿Qué pasó en Doñana? Pues en Doñana se modificó. En un origen era una amalgama de aguas continentales, aguas dulces, que se mezclaban con aguas saladas provenientes del propio río, ¿no? Como he explicado, ¿no? En botamentos y en riadas se mezclaban todas estas aguas en la zona de mar. Agua que venían de las cuencas altas, ¿vale? De la zona de las Perillos y de manantiales, ¿vale? Las aguas de los niveles freáticos. Y hubo ciertas modificaciones, ¿no? Como hemos explicado, se desecó la marisma, la zona de marisma, incluso en Doñana también, y se hicieron diques, se hicieron canales de desecación y se modificó, ¿no? El dique para que el agua no entrara del río. ¿Qué pasó con los manantiales también? Bueno, pues hoy en día lo vemos, ¿no? Con el problema de los pozos ilegales en Huelva, que han vaciado los niveles hasta el punto que ya esos manantiales que antes de forma natural salía agua por todos lados en Doñana, ahora no sale. Y hoy en día todas las noticias que tenemos son iguales, son lo mismo, ¿no? Doñana la estamos exterminando. De hecho, tienen, este año se ha secado hasta la última laguna que quedaba. Doñana ya no es ni la sombra de lo que era. Yo lo digo muchas veces, aunque me busco que cualquier día me quieran matar. Pero Doñana es un parque de atracciones. No es ni la sombra de, ¿vale? Hoy en día todas las noticias que salen y que vemos continuamente es lo mismo. El día que se secó Doñana, problemas de sequía, la guerra del agua. ¿Qué pasó en Trebujena entonces, no? ¿Qué pasó en el margen izquierdo? Bueno, pues en los años 50, 60 se hizo el proyecto por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ¿vale? De la zona regable del Guadalquivir. Y se hizo el proyecto en toda la zona de Utrera, los palacios, como he dicho, eh, las cabezas Lebrija. Todo eso se parceló, se dividió y se preparó para el cultivo. Pero Trebujena se quedó aquí abajo y se quedó abandonada. Se quedó, bueno, ¿esto por qué? Porque no sé si además ya se había secado. Los diques, sí, los diques. Y todos los drenajes, todos los desagües, los canales de secación se hizo en toda la zona, ¿no? Incluso en San Lucas. Pero sin embargo, en Trebujena no se llegó a hacer zona regable. ¿Y esto por qué? Os preguntaré. ¿Te ocurre alguna idea del por qué? Vale. Pues porque las tierras que están en los márgenes del Guadalquivir, cuanto más cerca de la desembocadura, más salinidad tienen, más alta es la salinidad. O sea, menos propensa para el cultivo, no vale, no son útiles. De hecho, en la zona de Lebrija, para poder cultivar, utilizaron y siguen utilizando, porque lo tienen que reactivar cada ciertos años, utilizan fosfoyeso, ¿vale? Que es para contrarrestar la salinidad de la tierra. En Trebujena es más salino, e incluso utilizando fosfoyeso prácticamente, aparte de temas políticos que hubo y demás, pero la principal causa fue la salinidad, la alta salinidad de la tierra, ¿vale? Bueno, y bendito el día que no servía aquello, que se quedó abandonado ahí, se desecó, es la pena que se le hizo muchos canales de desecación para secarla y luego no se cultivó, se quedó ahí seca. ¿Cómo era la marisma de Trebujena en un origen? Hace apenas 80 años estamos hablando. Pues era prácticamente un mar de agua, ¿no? Vemos otra vez la imagen, está un poquito rara, un poco psicodélica esta imagen, pero vamos, se ve claro, ¿no? Tenemos el Pinar de la Argaida,
el río Guadalquivir, y estas zonas serían las Albarizas de Trebujena. Aquí es donde está ubicado el pueblo de Trebujena, aquí arriba, en estas lomas. Todo esto es la marisma de Trebujena, ¿vale? Una zona de confluencia de aguas que venían de las cuencas altas, ¿vale? De toda la zona de Montagudo, de Rajaldaba, de Mesas de Astas. Además tiene una cuenca enorme, recoge agua de 3 municipios, de San Lucas, de Jerez y de Trebujena, vamos, el propio municipio. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos que entraba agua del río, en embotamientos y en riadas grandes. Este agua se mezclaba aquí con el agua continental, con el agua dulce, y se formaban aquí estos lucios representados, que son muchos más, pero vamos, pongo aquí los principales, que además era donde explotaba la biodiversidad. En las aguas, donde se mezcla el agua dulce y el agua salada, es donde se dan las mejores condiciones para que la biodiversidad explote, donde más especies se producen, ¿vale? Además tenemos aquí un caño, que es el famoso caño Cardales, un caño histórico muy conocido, que fijaros la dimensión que tiene, ¿no? Fijaros en el tamaño, en la anchura que tiene aquí y compararla con el Guadalquivir. Era más ancho que el propio Guadalquivir. Era más ancho que el propio Guadalquivir. ¿Qué ocurrió? Bueno, porque se hicieron varias modificaciones, ¿no? Como vamos a ir viendo en estas imágenes. Esta foto, bueno, esta ortofoto es de un vuelo americano que se hizo en el año 45, 46. Está un poco recortada porque esto está a base de un mosaico de 50 imágenes que ha costado bastante trabajo, ¿vale? Pero vemos aquí, o nos podemos hacer una idea del la punta del Pinar de la Argaida, vemos el municipio de Trebujena en rojo, el río Guadalquivir, y vemos unas manchas negras que son, pues son lucios, esos aguas. Es prácticamente una marisma inundada completamente, ¿vale? Estamos hablando del 45. Este agua, además, se mantenía prácticamente todo el año por evaporación y por los pequeños caños que había. Poco a poco el agua se iba yendo, pero prácticamente se mantenía el agua todo el año. Fijaros, bueno, es que no se aprecia bien, porque las distancias, las escalas no están puestas, pero bueno, estos son kilómetros, estos son lucios enormes de agua. Estamos hablando de distancias kilométricas aquí. ¿eh? Vemos pasar tiempo, pasan unos 10 años, y vemos una ortofoto del vuelo americano en el año 56. Y ya empezamos a ver cosas raras, ¿vale? Empezamos a ver, pues mira, nos fijamos aquí, esta línea es el dique que construyeron en este lado del Guadalquivir. Ya estaba construido el dique para que el agua del río no entrara en la marisma. Y la vemos incluso en la parte de Doñana, fijaron el dique que se ve aquí, ¿vale? Empezamos a ver algunos caños que empezaron a construirse. Hubo un primer intento, pues se hizo como en dos fases, ¿no? Los propios propietarios hicieron una serie de canales, pero luego Irida ya formalizó y se hizo en los años 70 los canales que tiene hoy en día. Pero vamos, con esta modificación previa que se hizo en la marisma de Trujillo, ya vemos que los lucios no tienen agua, están secos. ¿Vale? Vemos incluso ya empezando a nacer la vegetación. Ya estaba bastante modificado esto. Hasta hoy en día, que aparentemente no queda nada de esas imágenes, ¿no? Antiguas, ¿no? Prácticamente no, dice, esto no tiene nada que ver. Pero sin embargo, hay algo. Ahora lo vaya a ver. ¿Por qué digo que la marisma de Trebujena es semisalvaje? Pues por esto. Esta imagen, a través de, pues estoy adscrito a uno de los satélites, a Sentinel, y tengo derecho al tratamiento digital, ¿no? De las imágenes. Esto fue en enero, en febrero de 2021, que cayeron durante 2 días 80 litros. Tampoco es nada del otro mundo. Pero cayeron 80 litros. Y claro, la marisma se inundó. De hecho, están representados en color púrpura. Todo lo que es agua es lo que vemos en color púrpura, ¿vale? A través del tratamiento. Se inundó. ¿Por qué digo que la marisma de Trebujena es semisalvaje? Pues por esto. Se ve bien, ¿no? ¿Notáis algo?
las zonas de inundación son las mismas que hace 100 o 100 años. La microtopografía de la marisma de Trebujena es la misma, sigue siendo la misma, es exactamente igual. Y eso solamente ocurre en la marisma de Trebujena, ¿vale? En el margen izquierdo. Eso es vamos, eso es único. Esto es único que ocurra esto. A pesar de que, claro, ¿qué ocurre? Bueno, y si se inundó, porque el agua no se quedaba como antiguamente, ¿no? Que estos lucios se quedaban prácticamente todo el año. ¿Por qué no? Bueno, pues no se quedaba por esto. Esto es la red de canales y de acequias que se hizo en los años 60, 70, ¿vale? Para desecarla. Vemos unos cauces, unos canales principales que están en azul fuerte, ¿vale? Y luego todo un entramado de pequeñas acequias entre medio, que se ve de como celeste un poquito, lo veis bien, ¿no? Y salen por 4 desagües principales. ¿Qué ocurre? Que toda este agua que se mantenía durante todo el año, con este sistema que es totalmente automático y autónomo, no necesita mantenimiento, en una semana y media, vacia la marisma de Trebujena completamente. Llueve, se inunda y explotan. La marisma de Trebujena es un espectáculo de biodiversidad. Es un espectáculo. Pero claro, a la biodiversidad en una semana y media no le da tiempo a cubrir los ciclos, a terminar los ciclos. Hay algo más que la convierte en una marisma salvaje y la podemos comparar con esto, ¿no? Esto es la marisma de la Bahía de Cádiz y curiosamente lo que vemos, zonas industriales, autovías, tendidos eléctricos. En la marisma de Trebujena no tenemos nada de esto. No hay ni tendido eléctrico, no hay ni carretera, lo que es un camino malo. Es más salvaje todavía. Y lo curioso de todo esto es que esto es parque natural. Esto es parque natural, esto que estamos viendo. Esto es parque natural. Que vengan y me lo expliquen. Que me parece estupendo, ¿eh? Bueno, terminé el cortometraje, empecé a proyectarlo, presentarlo, pero me quedé con ganas de más, ¿no? Digo, bueno, esto no se puede quedar así. Ya he encendido la mesa y algo más tengo que hacer. Me sentía con ganas de más. Y, y empecé a darle vuelta a la cabeza de cómo podría yo proteger, ¿no? La marisma, ¿no? ¿Cómo podríamos proteger el espacio? Bueno, está claro que tiene que ser a través de un estudio de su conservación y la divulgación. Pero prácticamente la idea, siendo miembro de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, la idea que se me ocurrió era hacer un catálogo de flora y fauna de las 4.000 hectáreas que tiene la marisma. Es una locura, pero bueno, empecé como los locos por allí solo y empecé a inventariar georreferenciando cada muestra en el SIG, toda la fauna y toda la flora. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de demostrar el potencial medioambiental que tiene la marisma de Trebujena, porque es que lo tiene. Y os voy a explicar varias anécdotas que os va a aclarar todo esto. Este es el proyecto, como lo llamamos, Trebujena Mark Project, que es un proyecto integral de estudio y puesta en valor de la marisma de Trebujena. Todo esto, tengo que decir que empezó hace 2 años y pico. Este PowerPoint es de hace ya 2 años, todo esto ha cambiado, ha evolucionado y bueno, esto es inmenso a lo que ha llegado. Es, de eso ya como coordinador se me va de las manos porque no puedo llegar a tanto. De eso es un esfuerzo continuo, pero bueno, la satisfacción de que estamos consiguiendo muchos objetivos, quiera que no te ayuda a seguir para adelante, ¿no? A seguir usando. Y bueno, con los compañeros de la sociedad se empezaron a hacer diferentes actividades. Empezó a muestrear, como hemos dicho, de todo, ¿no? Toda la flora, toda la fauna. Además, esto lleva
es muy preciso. Esto no es coger animales y determinar la especie un poco a lo loco, ¿no? Mira, pues un saltamonte. No, no. Esto cada género, o cada familia, lo lleva un especialista. ¿Y esto por qué? Porque si determinamos una especie pasando por alto, a lo mejor cualquier apéndice, cualquier eh, punto concreto del animal o de la planta que sea diferente, podemos estar pasando por alto una especie nueva o una especie rara. Entonces, cada muestra lo determina un especialista, ¿vale? Yo hago, digamos, de coordinación, pero prácticamente cada muestra va a un especialista. Estamos con universidades, bueno, de todos lados. Hemos llegado a la Universidad de Múnich, por ejemplo, que es un especialista. Está en malacólogo, un especialista en odonato, otro en grillo, otro... Es una locura, pero es que tiene que ser así. Se han hecho varias actividades con un experto de Varecito, con un biolí, se están haciendo muestreos y, y toma de datos en todos los cuerpos de agua, claro está, cuando llueve o cuando hay una inundación, ¿vale? En todos los caños, en los lucios que aparecen temporalmente, corriendo, porque además se secan, se toman muestras en todos los puntos de la marisma y se toman 7 parámetros, se están tomando 7 parámetros. pH, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto en agua. Además, todos los datos, todo, tanto la flora, la fauna, la recogida de datos de las aguas, todo está georreferenciado en una base de datos geográfica. Imaginaros la base de datos geográfica que se está montando, ¿eh? Una barbaridad, una pasada. Se está haciendo una fotogrametría en detalle de lo que es toda la marisma, ¿no? También. Se está haciendo un modelo digital del terreno de toda la marisma con esta calidad de detalle. ¿Esto para qué es? Bueno, esto nos sirve para proyectos de reinundación, recuperación de zonas, de humedales. Se podría utilizar esta herramienta para macros de llenado de marismas, ¿vale? Es una herramienta bastante potente. Bueno, ya para terminar, os voy a dar 4 detalles para que os hagáis una idea de a lo que está llegando esto. Pongo unas imágenes y ya el cortometraje, ¿vale? Como os digo, ¿no? Algunos datos, ¿no? De Tribugena Mars Project. Esto es un PowerPoint de hace 2 años, que hay faltan muchas cosas, pero bueno, resumiendo, me gusta poner 2 o 3 casos, explicaciones. Se hizo un BioBlitz el año pasado o en 2020, no me acuerdo. Un BioBlitz es una maratón de biodiversidad. Vienen expertos de todas partes, biólogos, botánicos y demás, y se muestrea la marisma durante un tiempo. En una mañana se hace un muestreo, ¿no? Continuo. Con este BioBlitz, en apenas 5 horas se muestrearon 540 especies. El proyecto ya lleva inventariado 2000 y pico de especies, entre plantas y flora, en la marisma, en el cereal, en el desierto este que se dice que es la marisma. Lo que pasa es que, claro, no nos vamos a encontrar un león corriendo detrás de una gacela ni una jirafa. Todo lo que nos vamos a encontrar en la marisma forma parte de la base de la cadena trófica. Pero no nos olvidemos que es lo más importante, que sin la base no estaríamos nosotros siquiera. Es que no le damos importancia a esto, pero tenemos que tener en cuenta que es que sin esa base no existiríamos ni nosotros, ¿no? Una anécdota. Cuando empecé a muestrear, un día apareció un pequeño pez en un caño que había aislado en mitad de la marisma, pero en mitad de la marisma, vamos, no estaba pegado al río ni al mar. En mitad de la marisma apareció un pez pequeñito. Lo hablé con los compañeros y mira que hay un pez, habría que cogerlo, yo no tengo... Bueno, pues no te preocupes, nosotros te ayudamos, tenemos un salabá, vamos contigo, cualquier tarde, vale, pues quedamos y vinieron 3 compañeros. Íñigo Sánchez, Semana Amarillo y un estudiante de biología que vino con un cazamariposa, total, que fuimos a lo que íbamos, fuimos directamente al pez y Álvaro, que era el estudiante de biología que venía con el cazamariposa, o iba por detrás de nosotros, iba con el cazamariposa por allí, pegando manotazos con las plantas, buscando insectos. Rápidamente cogimos el pez, pues estuvimos como 1 hora y media, no más, y nos fuimos. Ellos se fueron para Jerez, yo me fui para Trebujena, ahora vivo en Trebujena,
Y cuando llego a casa me llama Álvaro. Me llama Álvaro todo entusiasmado, todo nervioso. Antonio, Antonio, ¿qué pasa, Álvaro? Y yo, ¿tú dónde me has llevado? Y yo, ¿no te he llevado de qué? Y yo, ¿dónde me has llevado, cojón? Es que esto cómo es. Digo, y yo, tranquilo, ¿qué pasa? Cuéntame. Digo, no, no, tú, que es que de los 6 insectos que me he llevado, resulta que hay una araña que es la segunda cita histórica en toda Andalucía. Se vio una vez en 1894 en Córdoba. Y ha aparecido ahora ahí entre Trebujena. Eso es increíble. Pues eso es bueno. Dice, hombre, claro, pues todo eso suma para ponerla en valor. Cuanto más especies raras o que estén en los libros rojos de flora y fauna amenazadas, más potencial, digamos, tenemos para protegerla. Dice, pero para, es que hay otro. Digo, ¿cómo que? Sí, 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 es que había otra araña más y resulta que es la primera cita histórica en toda la península ibérica, porque es una araña que solamente existe en Israel. Y era el primer día. Esto fue hace 2 años. Imaginaros lo que tenemos inventariado en la marisma de Trebujena a día de hoy. No os podéis hacer ni idea, es una locura. Ya está el CSIC, la Estación Biológica de Doñana con nosotros, universidades de todo, bueno, hasta la Universidad de Múnich, porque es un lugar único. No se ha estudiado nunca y resulta que otro caso, que me gusta mucho explicarlo, ¿no? El caso de la malacofauna. Hay un experto en el equipo, en malacología, que es el amigo Félix. Malacología, para los que no entendáis, es el estudio de los caracoles, ¿no? Y bueno, usted diréis, bueno, caracoles lo que conocemos es las cabrillas y los que nos comemos en los bares, ¿no? Que son 2 especies. Pues no, hay muchas especies. Y bueno, cuando empecé a inventariar con Félix, con el amigo Félix, hablaba con él, y yo lo bueno es que hubiera muchas especies. Claro, que yo que si encontramos por lo menos 10 especies, que sería lo suyo para darle peso y valor al proyecto. Digo, vale, vale, porque lo normal, ¿cuánto dice Antonio? Los mejores hábitats para caracoles suelen albergar entre 13, 14 especies, los buenos, 15 especies. Digo, vale, pues, ¿sabéis cuántas especies llevamos en la marisma de Trebujena? Llevamos 25 especies de caracoles diferentes. Hemos superado todas las expectativas, pero todas. Y no solo eso, sino que de esas 25 especies, hay 2 especies que son nuevas para la ciencia mundial. Solamente existen en la marisma de Trebujena. Y no solo eso, sino que de las 2 especies nuevas para la ciencia mundial, hay una que es un género nuevo para la ciencia mundial. Una locura. Y suma y sigue. Estamos hablando de hace 2 años. Los datos que estoy dando es de cuando empezamos, que ya todo esto ha ido evolucionando, han aparecido. Bueno, este año hemos encontrado 3 plantas que son las 3 citas históricas primeras en toda la provincia de Cádiz, que no estaban catalogadas. Todo esto bueno, hay tesis doctorales ya estudiando cada especie y demás. Esto ha empezado a, a bullir y es una locura, ¿no? Como pongo aquí, ¿no? Las 89 especies de aves en el Biobli vino un equipo de ornitólogos que venían a muestrear las aves solamente, que eran un grupo de 15 o 20, no me acuerdo. El caso que muestrearon las aves en 5 horas y venían alucinando. Dice Antonio, algunos de ellos de la Estación Biológica de Doñana, y venían alucinando. Dice Antonio, esto en Doñana hemos contabilizado 89 especies. Esto en Doñana te tiene que pegar 4 o 5 días. Y aquí en 5 horas los tienen. Pero aquí no acabó la cosa, ¿no? Se implementó el estudio del patrimonio histórico. Para documentar, empecé a recopilar mucha información historiográfica, cultural y etnográfica, y claro, esto también es un potencial, ¿no? Para poner en valor más aún la marisma, no solo el patrimonio natural, sino el patrimonio histórico también es igual de importante para mí en la protección de todo, ¿no? Para mí tiene el mismo peso patrimonio histórico que patrimonio natural. Tenemos que preservar las dos, siempre. Y bueno, y se ha formado un equipo de arqueólogas y arqueólogos para llevar un estudio, un catálogo, porque han aparecido junto a este muestreo de flora y fauna
entidades arqueológicas. Apareció una torre medieval, una acequia de pan también del siglo XVI, ha aparecido ciertas entidades de bastante interés y resulta, curiosamente, que ninguna de estas entidades están catalogadas ni en las cartas arqueológicas, ni en el PEGO, ni en el CIFA de Andalucía, de la Junta, no están, digamos, registradas, ¿no? Entonces vamos a registrarlas, porque también es una forma de darle también protección a la marisma. Bueno, pues nada, total. Os pongo unas imágenes rápidamente y ya ponemos corto. Estas imágenes son todas de la marisma de Trebujena, no son ni de Kentucky ni de ningún lado, son todas de Trebujena. No son cogidas de internet ni están trucadas, son imágenes originales, son todas mías, ¿vale? Esto, por ejemplo, fue de cuando llovió los 80 litros. Esto que parece en una carretera no es una carretera. Todos estos son los caños de desagüe que se hicieron. Esto es lo que provoca que todos estos caños, que sí son naturales, y todos estos lucios, se vacíen en una semana y media, ¿vale? Esto es cuando se inunda es una barbaridad. Claro, en principio la idea era hacerlo zona regable también, pero se dieron cuenta que la tierra no valía. Y ya se había hecho el canal, ya se habían hecho, cuando se dieron cuenta que no valía para la siembra, ya los canales se habían construido. 70, hasta en los 60 empezaron ya a desecarse. 50, a finales del 50, la familia de Arventu, que eran los propietarios de toda la marisma en aquel entonces, con esta ley le obligaron un poco a que hicieran canales ya. Y ellos con su propia mano hicieron algunos canales. De hecho, el arquitecto o el ingeniero que lo diseñó fue un ingeniero de aquí de Jerez, que fue Fernández de Bobadilla. De hecho, un hijo de este ingeniero es botánico y está colaborando conmigo codo a codo en el proyecto ahora. Fijaros, ¿no? El padre de la marisma y el hijo con los 66 años que tiene está a muerte conmigo. Es una persona maravillosa, es uno de los mayores botánicos que tiene la provincia y para mí España, y está codo con el proyecto, trabajando, y estamos inventariando todas las plantas y todas las especies de flora que tenemos en la marisma. Y para mí, yo qué sé, eso no está pagado con nada. Todo el trabajo que se está haciendo, lo tengo que decir, es totalmente de forma altruista, desde el punto cero. A mí todo esto me está costando mi tiempo y mi dinero y todo, pero vamos, no me importa porque lo hago muy... Esto no está pagado con nada. Y los compañeros de la sociedad y todo el mundo que se estaba implicando hasta ahora, igual, ¿no? Todo es de forma altruista. Seguimos viendo imágenes. Esto es un amanecer, por ejemplo, en mitad de la marisma, otro atardecer. Esto es una noche. Las noches en la marisma, ni os cuento, esto es una pasada. Además, un sitio donde te puedes pegar todos los días, si es un día tranquilo entre semanas, donde no te cruzas con nadie. Estás solo. Además, solo en un sitio que tú divisas el infinito, porque no tienes nada por medio, no hay montaña, entonces ves el infinito y estás viendo todos los días que estás solo hasta el infinito. Entonces la sensación y las sensaciones son muy, muy fuertes, ¿no? La fauna que tenemos aquí, esto es la cerceta pardilla, es el pato más amenazado de Europa y sin embargo cría y vive en la marisma de Trebujena. Es uno de los pocos sitios de todo el mundo donde cría y vive. Y es en la marisma de Trebujena. Tengo, me duele el brazo. Es que he venido y tengo dos tendones rotos en el brazo izquierdo. Y estoy con el micrófono que no sé. Pero bueno. Tenemos más, más aves, ¿no? Mozuelo, vivita campestre, la cruda, que cada vez la vemos más. ¿Vale?
para hacer tomas de estas imágenes como esta, por ejemplo, que la vais a ver en el cortometraje, esto tiene un trabajo detrás que es una pasada, vamos. Esto es irme a las 4 de la madrugada con todo el equipo en una mochila, hacer 3 o 4 kilómetros andando en pleno invierno con todo embarrado hasta el punto donde yo antes he estudiado que se pozan más veces las grullas, llegar de noche, hacer un boquete en el barro con una pala, montar el escondite a ras del suelo, porque la grulla es el animal más esquivo que hay para fotografiarlo o grabarlo. Es impresionante, te venga 1 kilómetro y levantan el vuelo y se van. Imaginaros cómo tengo que hacer el high, ¿no? El escondite fotográfico, a ras de suelo, además de noche, antes de que lleguen, porque suelen llegar por la mañana al amanecer, vienen de Doñana, que es donde tienen los dormideros, y vienen a comer a la provincia de Cádiz normalmente, ¿no? La campiña de Jerez, la campiña de las Andas y en la zona de marisma de Trebujena y San Lucas. Claro, esto es metido en el boquete desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, hasta que se van a las 6 o las 7 de la tarde. Son 14, 15 horas. Bueno, pues hay veces que me he ido y no he grabado ni un segundo de vídeo, porque no se me han puesto delante. Es un día, otro día, hasta que consigo grabar 1 minuto. Hay veces que te cuadra una planta delante, o te sale mal, el sol. Esto es la águila pescadora. Esto es un ave que también está protegida por Europa, con un proyecto LIFE que se llevó allí en la marisma. Invertebrado, ¿no? Como esta graciosa araña. La Artemia salina. Esto es lo que le da el color a las plumas del flamenco. Tiene un alto contenido en caroteno y es lo que le da el color a las plumas rosas. El camarón, además este es el endémico de la marisma trebujena, el varians, la especie varians, que ha dado de comer a muchas familias. No porque se lo haya comido, sino porque había gente que se dedicaba solamente a esto, a la pesca del camarón, ¿no? Y vivía familias enteras gracias a esto. Los anfibios, como este gracioso gallipato, que es precioso, es un animal súper simpático. Las libélulas, en este caso tenemos la leste macroestigma, una especie protegida por Europa, y según el especialista en odonato que está estudiando las libélulas en la marisma trebujena, resulta que tenemos la población más grande de Europa de esta especie. Otra maravilla, esto es el Triops. Esto es un dinosaurio viviente, ¿vale? De las 90 especies de Triops que hay en el mundo, que hay 90 especies, está la cancriforme, que es esta, tiene récord mundial sobre la faz de la Tierra, sin evolucionar. Lleva 220 millones de años este animal. Y ha aparecido en la marisma de Trebujena. Más especies raras, como la gamba duende, otras rarezas de la naturaleza. Todas estas imágenes de hace 2 años, ¿eh? Y ya aparecieron cosas raras, imaginaros lo que no hay ya, ¿no? Esto es más especies raras, la Pteromantis aptera, una pequeña mantis que también está protegida por Europa, ¿vale? Y en la flora igual, flora hay auténticas maravillas, ¿no? Como esto, ¿no? Claro que flor tan, digo, no están trucadas, las fotos son reales, ¿eh? Esto, por ejemplo, esta planta es una amapola híbrida, la Roemeria híbrida. Hay 3 citas en toda la provincia de Cádiz de esta planta. Y el año pasado apareció una planta de esta flor. Fue un bombazo, porque hacía años que los botánicos de Cádiz llevaban sin verla, y cuando se enteraron que allí había, vamos, se lió una que no vea. Este año hemos contado 9 plantas. Va creciendo, digamos, la población. Además, este año, como os he dicho, ha aparecido otras 3 plantas también. Total, que es que todos los años tenemos sorpresas. Y más plantas y demás, y ya termino. Bueno, espero que con esto entendáis un poco más todo lo que engloba ya no solo el cortometraje, sino el proyecto. He intentado resumirlo lo máximo posible, hay muchos más datos, hay mucha más información, pero para no extenderos mucho esto y hacerlo muy pesado, ¿no? Entonces,
os pongo el cortometraje, espero que os guste y de todas maneras cualquier duda que tengáis después o lo que sea, pues la aclaramos aquí y encantado, ¿vale? Bueno, hoy en día eso está la Unión por la Conservación de la Naturaleza, IFAPA, hemos hecho convenio de colaboración con diferentes universidades, con IFAPA, con un proyecto que lleva 26 años estudiando el Guadalquivir, con César Vila y Quique Ortegón, y hemos unido los dos proyectos. Imaginaros el potencial que eso es para, tanto para ellos como para nosotros. Hemos unido un proyecto del Guadalquivir con la marisma y viceversa, ¿no? Nos estamos ayudando. Instituto de Ciencia Marina de Andalucía, el propio CECI, etcétera, etcétera, los propietarios, tengo que agradecer también a los propietarios, yo tengo todas las puertas abiertas de la marisma y eso es un gustazo en Trebujena, si no, no podría yo llevar este proyecto para adelante. Por suerte en Trebujena, todo esto ha generado que, bueno, que la gente se dé cuenta del potencial que tiene la marisma y los propietarios están por la labor. Vamos, eso muchas veces me llaman Antonio, me traen loco, pues, Antonio, vente para acá que me montan en el coche y me meten por medio, te voy a llevar a un sitio que ha visto una planta rara y me traen loco, porque si no unos otros siempre me están llamando, pero bueno, estoy encantado. Todo esto, quiera que no, pues despierta curiosidad, ¿no? Y despierta el interés de los propios propietarios y de la gente del pueblo. Y eso es bueno siempre. El Ayuntamiento de Trebujena también está colaborando con el proyecto. La verdad que estamos muy contentos con ello y bueno, y como digo aquí, ¿no? Sobre todo a los compañeros de la sociedad, porque sin ellos esto no se podría hacer. ¿Sí? Esto es un trabajo que, si lo, aunque empecé solo, perdonadme, pero que me emociono, porque es mucho trabajo lo que hay detrás de esto, muchas horas y muchísimo trabajo. Y si no fuera por ello, por el apoyo de ellos y de toda la gente que os he hablado, esto sería imposible. Y lo bueno es que se está logrando, ¿no? Que vamos por un camino estupendo, esto va viento en popa, como se dice, aunque es una locura para mí, porque tengo que gestionar, pero la verdad que estamos muy contentos. Hola, soy Elena y vengo de lejos. Me crié cerca del gran delta del Danubio, el mayor y mejor conservado de Europa. Pero me fascinó este lugar del mundo, así que os contaré un poco sobre él y mi manera de verlo. Trebujena, una población situada al noroeste de la provincia de Cádiz, que acompaña al Guadalquivir en su último recorrido desde Cazorla. Un pueblo rodeado de blanca albariza, tierra que ha contribuido a marcar la huella del cultivo de la vid en sus rincones, y una blanca albariza rodeada de marisma. Un paraíso endémico, único e irrepetible. De artificias tradiciones vinculadas a Río Grande por naturaleza. Camaroneros, riacheros, ganaderos y viticultores, mujeres y hombres que con genialidad y equilibrio han sabido sobrevivir a la dureza del páramo en la marisma. Un pueblo pequeño y blanco, de gente abierta y agradable. Trebujena se oye desde lo antiguo, sufriendo desde entonces cambios en su topónimo. Trebiclanae, Tarbisona, Tarbuchena han sido algunos de los distintos nombres con los que se ha citado este enclave, ubicado en un conjunto de elevaciones
formadas por rocas sedimentarias hace unos 20 millones de años y que asomaban al Lacus Ligustinus, hoy marismas de Trebujena. Este lago por aquel entonces era los restos de un paleoestuario del río Tarsis, el cual rodeaba casi en su totalidad al promontorio de Albariza donde se ubica Trebujena. En sus alrededores habitaron los primeros pobladores civilizados de esta tierra y compartieron los recursos que aquel lago ofrecía, posiblemente con sus vecinos en Évora, Monteagudo o el Tesorillo de la Algaida. Gracias a un clima menos severo, el hombre y la mujer de aquel entonces se asentaron en estos rincones, un lugar donde abundaba la caza y la tierra ofrecía los recursos necesarios. Luego, visitantes de una civilización oriental, expertos navegantes, iban llegando a este lugar. Los fenicios dejaron el legado de su cultura y el preciado tesoro de la viticultura que aún perdura en esta tierra, intercambiándola por nuestra materia prima y la artesanía. Después, con la expansión del Imperio Romano, llegaron asentamientos hasta este rincón del mundo conocido, estableciéndose grandes urbes por todo el territorio del Bajo Guadalquivir. Poco a poco, el gran lago menguaba, pues la naturaleza hacía su trabajo, depositando en el gran estuario lentamente sedimentos que arrastraba desde su nacimiento en Cazorla hacia la desembocadura del río Betis. Posiblemente, y debido a la gran llanura que lo formaba, en algún momento el gran Lacus Ligustinus colapsó y pasó a ser marisma mareal, una gran marisma que igualmente ofrecía diferentes recursos con una riqueza ambiental increíble. Aún así, los recursos que ofrecían los diferentes ecosistemas que conformaban las marismas seguían aportando infinidad de oportunidades a los últimos pobladores. Nuestros abuelos rozaron esa armonía con lo natural y coexistía el equilibrio. Aquí mismo, ¿Qué la marisma. más? ¿Qué más? Esa carretera que va por ahí, por el lado de la carretera en esta que los Sozos, allí me tuvo mi madre. Porque su padre y su madre también vivían aquí. Hombre, por supuesto. Claro, si esa era la casa nuestra. Ahí la apodan el marismeño por eso, porque esa era la nació aquí casa, también en la esa era la marisma. casa nuestra. Y aquí estábamos tres, que habíamos tres. Una allí, otra aquí dos, y nosotros ahí tres. Y adelante había otras dos o tres. Había muchas sozas. Pues claro, una sosa bien esa, desde luego. Antiguamente, la que nosotros teníamos ahí, esto era una sosa de, como solía decir antes, de cuadra. Porque nosotros éramos 11. Y por eso digo que yo aquí me he tirado toda mi vida entera, en el río este. Aquí no he dicho nada. Por río había pesca de estas clases, y de estas clases de todo. Pues claro, venía una envernaza de muchísima agua, montaba, se metía todo en la marisma. Cuando ya salían de la marisma que ya llegaba el verano, y ya el agua se venía apocando, por los caños que había y eso, pues iban saliendo al río. Pues ya venía eso, ¿comprendes? Ya venía eso el pescado, de la calle de fuera, ya venía esa. Claro está, pero como hoy a la anversa, hoy lo que hay son desagües para río. Desagües para río. Sucio. Sucio, tú lo dices, sucio, exacto. ¿Y cuál era la pesca principal que se dedicaba más o menos el que vivía aquí? ¿A qué era? Aquí la pesca de todo. Del arbú, de la anguila, del camarón, de los barbos, los arbures, de todo. Todo. O teníamos varios artes, ¿comprendes? Porque para el camarón teníamos uno. ¿Comprendes? Para el camarón teníamos un arte, porque claro, el camarón es más seco.
Para el arbú teníamos otra, pero otra clase más grande. Ya entonces, que eran así, pues se iba todo. Y a nosotros cogíamos los grandes para la venta que los venía mejor, porque el chico no era para nada, lo dejaba de ir. Y teníamos artes de otras clases. Para mí ya teníamos otros clases de arte que hay. Y teníamos artes de otras clases. Yo me llamo Paco. Paco. Pero todo el mundo me dice el lunar. Cuando venga verás tú que pronto te lo dices. Hombre, también le estará agradecido, ¿no? A Río, porque te ha dado Hombre, claro, pero... mucha experiencia. Claro, porque también nosotros, yo me he criado aquí de Río, mi vida ha sido esta, es Río, ¿no? Y los vamos criados todos. Nosotros hemos sido sus hermanos y de verdad que los vamos criados todos aquí en el Río y tenían una vida, bueno, maravillosa. Antes entonces era más... Porque me di cuenta que habla de la parte de Sevilla. Y la parte esta es igual. Antes era todo, se veían ustedes más cercanos, toda la gente que vivía en el río. Todo cercano. Claro. Se había un hermanamiento con toda la gente del río, de la parte de Coria. Mucha amistad, mucha... yo qué sé, era una unión muy diferente a la de hoy. ¿Tú sabes cómo venía el novio a verla? Cogía la ropa, invierno y verano, las hacía un lío y se las echaba a cuestas. Y venía por medio de la marisma, como esto no tenía cartera ni tenía nada, venía por medio de la marisma y llegaba allí. Cuando llegaba a la casa, se ponía su pantalón y su camisa y su ropa. Y ahora cuando venía para atrás, pues otra vez, quita otra vez. Le llegaba el agua hasta la cintura, por medio de aquí donde estamos nosotros. Y ahora eso tenía un ajibe muy grande, que la tiene todavía, un ajibe muy grande, y cogía el agua. Pero antiguamente, a pesar de eso, nosotros vivíamos, y ellos y toda la familia que había aquí, vivían de agua de río. El agua de río era como la del ajibe de mi casa. Eso era dulce y sin ninguna clase de problema. Antiguamente, cuando se llenaba de agua, había camarón en la marisma. Muchísimo. ¿O solamente en el río? Muchísimo en la marisma. Más había en la marisma que en el río. Fíjate tú. Antiguamente, las marismas estas, como la salina, como los herbas, eso era todo junco, era todo almajo, y entonces el pescado ahí criaba. Lo que hoy en el agua pelada, como está el río, no cría. No cría. Antes no tenía la marisma esa, eso tenía ahí agua todo el año entero. Viene, tú no has visto el canal ese cómo se pone negro, como, ese agua va todo al río. Coño, pues al revés. Hay puradoras, que hay muchos sitios puradoras y están sin funcionar. ¿Y qué sensación tienes tú ahora? ¿Qué sentimiento tienes tú ahora cuando tú ves el río que está a lo mejor, que no está como antes, ¿no? Que casi me he hecho llorar. ¿Qué fue? Llegó la revolución industrial, el gran cambio para el río y las marismas. Comenzaron las grandes obras de las cortas en el río y en 1918 salió a la luz la peculiar Ley de Desecación y Saneamiento de Lagunas, Marismas y Terrenos Pantanosos, justificada con la excusa en aquel entonces de medio preventivo de higiene y salud pública. Se realizaron diques, caños y desagües y se desecaron. Vamos, que ya teníamos el argumento perfecto para convertirlas luego en zonas regables. Con la marisma herida de muerte y el Guadalquivir con sus brazos amputados, los ecosistemas y con ello toda la fauna y la flora se vio afectada. Pero esto no acaba aquí. También surgieron las grandes explotaciones mineras, poniendo en peligro constante el estuario del Guadalquivir. Depuradoras que evacúan aguas residuales incontroladamente,
los vertidos industriales, la presión urbanística, el dragado de río, pesticidas provenientes de la agricultura intensiva. No mirábamos hacia el futuro, no pensábamos que el daño que habíamos provocado nos salpicaría tarde o temprano a nosotros mismos. Hasta entonces, todos nuestros antepasados habían convivido sin alterar en absoluto el entorno, durante miles de años, muchos miles de años, en total equilibrio. Aún así, la vida sigue. El gran Guadalquivir aguanta el pulso contra el incesante acoso humano. La gran marisma de Trebujena resiste, se amolda. En el aparente yermo estéril que forman ambos macroecosistemas, sobrevive infinidad de supervivientes, pequeños mamíferos, aves, anfibios, peces, crustáceos, insectos, plantas, líquenes, algas. Todos han adaptado su ritmo de vida y es impresionante la gran biodiversidad que aún existe. Solo tenemos que parar nuestro estresante ritmo de vida y observar aquello que tenemos delante y no vemos. Hemos viajado en el tiempo, a través de las huellas que ha dejado marcada en la marisma el vínculo indiscutible con el humano, y cómo éste ha afectado al medio. Hemos hablado de la maravillosa biodiversidad que contiene y pienso que en nuestras manos está todavía la manera de reparar el daño provocado en las últimas décadas. Podemos revertir el proceso aún. ¿Cómo? Pues con equilibrio y convivencia.
Nuestros ancestros supieron hacerlo. Es el mejor ejemplo de que es posible, con sistemas económicos sostenibles, manteniendo un equilibrio con la naturaleza. Se puede restaurar esteros, lucios, caños, y así los peces y camarones podrían pescarse de una forma artesanal. Se pueden crear observatorios ornitológicos y puntos de interés para el avistamiento de aves, o recuperar la vegetación marismeña con taraje, junco, barrón, y crear senderos y paseos en bici. En fin, existe infinidad de recursos. Todo ello contribuye fomentando la economía local y sostenible de la marisma. Esta recuperación puede convertirse en algo excepcional, un modelo de restauración que puede ser referente, convirtiendo la marisma de Trebujena en un refugio natural para la fauna y la flora extraordinario y único en el mundo. Tenemos todos los ingredientes necesarios para que esto ocurra. Una marisma salvaje a los pies del Gran Guadalquivir, el mejor criadero de fauna acuícola que pueda existir, y un pueblo que ha sabido cuidar del último rincón virgen de Tarsis. ¿Lo intentamos?